En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de San Mateo ha sido una obra privilegiada a lo largo de los siglos. Junto con el Evangelio de San Juan, ha sido el más leído y el que más ha influido en la configuración de la Iglesia latina. Sin embargo, en los últimos decenios ha bajado la estima por este Evangelio por diversas causas, relacionadas fundamentalmente con la revalorización teológica y literaria de los Evangelios de Marcos y Lucas, hecho que ha supuesto, lógicamente, la equiparación entre los cuatro evangelios. Incluso ha aparecido cierta tendencia antimateana que minusvalora este evangelio como una obra teológica de segunda clase, por opinar que contiene una doctrina sectaria judaizante. Pero esta es una postura minoritaria. En general, hoy día se valora esta obra de forma parecida a los otros evangelios. Esta cita que nos comparte Javier Picasa, eh, fíjense lo acabo de decir, y de inmediato me saltó la chispa de la duda porque cuando eh, preparamos el tema, pues obviamente leemos varias fuentes. En este caso, yo recuerdo que es Javier Picasa. En el intermedio voy a corroborar nada más para estar 100% seguro, pero es que el día de hoy, para poder hacer esta presentación, tomamos a Javier Picasa, a Salvador Carrillo Alday, tomamos también a José Luis Sicre y tomamos la Biblia de Shekel como puntos fuertes, además de algunos otros comentarios, perdón, y también algunas otras fuentes de video. Bienvenidos. El Evangelio de Mateo, entonces, según lo leído, ha sido durante siglos un evangelio que así se le dice, ¿no? El evangelio de la eclesialidad, el evangelio de la iglesia. En un archivo que les mandé de Rafael Aguirre, ahí también decía justamente en alguna de sus partes esa afirmación, el evangelio de la iglesia. Y es que fue el más conocido, el más difundido, lo dice el texto que recién hemos compartido, junto con el de Juan. Pero desde que yo recuerdo y tengo memoria de que empecé a hacer estudios sobre los evangelios, pues efectivamente es San Mateo el que ha llevado siempre la batuta. Por ejemplo, ya en otro momento comentábamos que cuando se conjuntó, por así decirlo, el Evangelio de Marcos, se dieron cuenta de que Marcos pues estaba mucho más pequeño y pensaron que era un evangelio, o mejor dicho, el resumen del Evangelio de Mateo. Y por eso durante mucho tiempo fue tratado como tal, como un resumen. Y Mateo empezó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Además de que tenía puntos muy importantes con respecto a la iglesia, que es lo que nos sostiene en comunidad, justamente la dimensión de iglesia, la dimensión eclesial. Pero como bien dice aquí, no menciona la fecha, pero hace aproximadamente 2 siglos fue que se descubrió que no, que Marcos no era un resumen, sino que Marcos era previo al Evangelio de Mateo. Por lo tanto, pues evidentemente, como cualquier novedad, pero también como cualquier necesidad de investigación, se volcó el estudio de los biblistas hacia el Evangelio de Marcos con esta nueva perspectiva de saber que no era simplemente pues una sinopsis o una reseña, sino que era de hecho quien había dado la pauta, el que había dado el tiro de salida, el disparo de salida, para hablar del género literario llamado Evangelio. Perdón, dicho esto entonces, Mateo, como bien dice el escrito, empezó a bajar, ya no fue tan solicitado, tan requerido, que empezó a quedar como en un segundo lugar, pero después, como me gusta mucho verlo en varios momentos y varias situaciones, como una ley del péndulo, ¿verdad? Es decir, primero estuvo en un extremo, donde Mateo fue lo más importante, por así decirlo,
pero después se soltó y vino el péndulo hacia el otro lado, hacia el otro extremo, y empezó a ser Marcos, y después Mateo pues empezó a bajar, pero poco a poco tiene que ir adquiriendo un equilibrio. Y entonces concluimos la lectura diciendo que al día de hoy está de alguna manera equiparado el uso y también el valor que se le da ya a los cuatro evangelios. Aunque, ya dicho por mí y por algunos más, sabemos que eso no significa que en la práctica, sobre todo en la piedad popular, tengamos bien identificados los cuatro evangelios, ¿verdad? Cada uno por su parte, sino que apenas justamente estamos tratando de entenderlo. ¿Qué podemos decir del Evangelio de Mateo? Primero, Jerusalén, año 70. En el video que presentamos antes de ese tema, pudimos notar de una manera histórica qué tan importante fue este momento dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, pero que, pues evidentemente también influyó en la reciente constitución de la iglesia cristiana. Sabemos que la muerte y resurrección de Jesús la encontramos en el año 30. Los primeros años, el movimiento de Jesús tuvo un crecimiento o un sostenimiento de su fe que apenas unos años después, pocos años de hecho, empezó con una propagación muy interesante. Más o menos se ubica la conversión de San Pablo, ya para eso estamos hablando ya de algunos viajes misioneros de los otros apóstoles, por supuesto, algunas situaciones de evangelización de los primeros apóstoles, y más o menos ubicamos a San Pablo en el año 36, su conversión, aproximadamente sabemos, ¿verdad? Entonces, unos años apenas después de Jesús, lo comento porque empieza a llevarse más y más allá el evangelio mismo, es decir, el anuncio mismo. Pero a la par de la evangelización, esta no se daba pues de una manera totalmente abstracta, desencarnada, sino que estaba en una situación muy particular y estaba dentro del judaísmo. De hecho, ya sabemos que durante un tiempo se pensó que éramos simplemente una secta judía, hasta que se empezó a ver un poquito más la identidad y las características de la iglesia de Cristo, y pues nos dimos y se dieron cuenta de que no era una secta judía, sino que era una creencia totalmente independiente en el mejor sentido, aunque evidentemente tiene presupuestos de la revelación hecha al pueblo de Israel. No obstante, insisto, los cristianos pues seguían estando allí, en Jerusalén. Recordamos que allí se quedó Santiago, que a pesar de que también, por ejemplo, Pablo andaba por todas partes en el mundo gentil y Pedro estaba llegando a Roma, pues también en Jerusalén allí empezó a darse algo muy importante. Y fíjense que aquí hay una cuestión bien interesante que también nos ayuda a identificar a la iglesia cristiana como algo independiente. Y es lo siguiente: en el año 70 hay un asedio, hay pues una lucha, una batalla muy fuerte contra los judíos que termina en la destrucción del templo, ¿verdad? Ahí es donde viene todo ya, la identidad del judío visualizada en el templo, pues se va, se quita. Dicho esto, entonces, pues también esto de alguna manera tendría y pudo afectar, por supuesto, a los cristianos, pero también ahí nos dimos cuenta de que en realidad no le afectó como al pueblo judío, por supuesto, y ahí también hubo momentos pues le voy a llamar así, de odio, de coraje, de molestia contra el pueblo cristiano, contra la iglesia cristiana, tanto de parte de los judíos como de parte de los romanos. Entonces, ese es el punto. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es justamente en este tiempo, desde la muerte de Jesús hasta el año 70, que tenemos el mensaje que fue dado y dado y dado a conocer, pero de repente el mensaje, y dado que hubo este rencor y odio, molestia contra los cristianos, empezó también a darse los asesinatos, por así decirlo, ¿verdad? Las persecuciones, y entonces pues fue necesario poner por escrito el mensaje del Evangelio. Y así es como surgen
entre otras razones, por supuesto, pero de manera como histórica o de tiempo, así es como surgen los escritos de los evangelios. El día de hoy vamos a hablar particularmente del Evangelio de Mateo. ¿Quién es el autor de este evangelio? Miren, casi siempre decimos por tradición, ¿no? Por tradición, el autor del Evangelio, según San Mateo, pues lo decimos es Mateo, por supuesto. ¿Qué significa eso de por tradición? Bueno, primero, desde muy antiguo, desde los primeros siglos, a este escrito se le colocó sobre él el título Catamataion, que significa según San Mateo, o según Mateo, mejor dicho, no, ya el San lo ponemos nosotros, según Mateo, Catamataion. Bueno, pues este título, por una parte, que la iglesia le dio desde los primeros siglos, el testimonio de Papías, que era obispo de Hierápolis en Asia Menor, allá del año 125, que después retoma Ireneo de Lyon, allá del año 180. También Eusebio, que fue obispo de Cesarea en el 324, y estamos en el siglo IV. El primer evangelio, el que estamos transmitiendo en ese momento, y primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento de manera, pues, de ubicación como tal, fue y ha sido tradicionalmente atribuido a Mateo, el recaudador de impuestos que había sido llamado por Jesús para ser su discípulo. Un texto que conocemos, me parece, bastante bien cuando Jesús llama a Mateo, que estaba, si ustedes recuerdan, en su mesa recaudando los impuestos y pues de repente lo llama para que lo siga. Pues ese recaudador de impuestos, el famoso Leví, a él la tradición lo ha asociado con Mateo para empezar, y además, pues a este Mateo, a este Leví, a este recaudador de impuestos, es al que se le da la autoría, la paternidad del primer evangelio que aparece en nuestras Sagradas Escrituras. Incluso, y eso es una cosa bien interesante, Papías llega a hablar de un evangelio primitivo de Mateo redactado en hebreo o arameo. Recordemos, en primer lugar, que los 27 escritos del Nuevo Testamento nos han llegado a través del griego. Por eso cuando se hace un curso de Biblia básico, siempre decimos, bueno, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en su mayoría, algunos libros en griego, no todos, obviamente, unos poquitos, junto con algunos fragmentos, y también algunas partes en arameo. Y así se dice, y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bueno, esto de que todo está escrito en griego incluye que hay ciertas frases que llamamos hebraísmos o arameísmos, es decir, palabras, frases, no libros, no textos tan grandes, sino que algunos de estos libros contienen expresiones en hebreo o en arameo. Pero algunos estudiosos, y por ejemplo aquí basándose en el testimonio también de Papías, sostienen que hay un evangelio previo al evangelio griego de Mateo y se le ha dado el nombre del evangelio de Mateo arameo. Así, el Mateo arameo. Perdón, que es propiamente una propuesta de origen, ¿verdad? Bueno, Papías habla de este evangelio y en caso de que haya existido realmente ese escrito, pues la propuesta es que está contenido, dice aquí, absorbido por nuestro evangelio. Es decir, que si existió en algún momento un Mateo arameo, lo tenemos traducido evidentemente, incluido en nuestro Mateo griego, lo cual diría que eso no añadiría nada más, ¿verdad? Nada más. Bueno, pero aquí viene una cuestión importante, ya sabemos que esta es la parte que también nos mueve. Hay serios motivos de crítica interna del Evangelio que nos invitan a pensar que el autor del Evangelio canónico de Mateo no fue el habitante de Cafarnaún, discípulo de Jesús, sino un judío cristiano de la segunda o tercera generación. Ahí está, un judío cristiano de segunda o tercera generación. Ahorita que dije esto me vino como
iluminación, por así decirlo. Y estoy recordando entonces que no fue Picasa de quien leí la primera parte, ya me acordé que fue de los comentarios de la Biblia de Jerusalén, pero ahorita les confirmo ese dato en la segunda parte, ¿sale? Para este video y para que no tengamos que buscar una segunda parte en video, lo voy a poner en la descripción del mismo como una nota para que quien esté escuchando en este momento la grabación, pues pueda ir ahí en el canal de YouTube a los comentarios y ahí va a estar la nota. La primera cita es de este autor. Entonces, el autor no sería ese recaudador de impuestos, ¿verdad? Propiamente, sino dice ahí, judío cristiano de la segunda o incluso de la tercera generación. De los textos que pude eh, pues leer, eh, no bajan de la segunda generación. Esta parte es de Carrillo Alday y él habla hasta de una tercera generación, pero en los textos otros que leí dicen segunda generación y por tanto pues creo que no tenemos ya ninguna duda, por así decirlo, ¿no? Este hombre fue conocedor de las escrituras, el autor, y su lengua propia era el griego, y su nombre pues obviamente que lo desconocemos y lo vamos a desconocer para siempre. No vamos a encontrar, puesto que antiguamente no se tenían esos registros como el día de hoy. El día de hoy tenemos un libro y queremos y podemos saber quién lo escribió. Se hacen ciertas investigaciones, pero antiguamente no era así. Se propone, mejor dicho, dos argumentos principales para poder solventar esta hipótesis. Primero, fue un judío. Mucho del material de Mateo, incluyendo los trozos redaccionales, tienen un auténtico sabor judío. Además, un detallado examen del uso que el autor hace del Antiguo Testamento implica que conocía el hebreo o el arameo. El primer punto era judío como tal. Pero dos, escribió directamente en griego. El estilo y la lengua griega utilizados en el escrito suponen un buen conocedor del idioma griego. Esto no se daría como una cuestión usual en los habitantes de Cafarnaún. Entonces, por eso es que dicen, bueno, el autor podría no ser esta persona, sino que pues ya está más que reconocido, como concluye Carrillo Alday, que esta propuesta de que el autor del Evangelio de Mateo fue un judío cristiano es aceptada en la actualidad por la mayoría de comentadores. Y efectivamente, de los textos que pude tener acceso, pues todos hablan de un autor judío cristiano. Solamente, aquí viene el asunto, recordemos que hay algunos libros o cursos bíblicos que son de tradición para empezar y que son sin tanta profundidad en el sentido de la investigación, sino que más bien son la propuesta que durante años se ha dicho y siempre van a decir el autor del Evangelio de Mateo fue Mateo el apóstol. Y es lo que vamos a encontrar en muchos textos, pero ya haciendo un pequeño análisis con textos especializados en el Evangelio de Mateo, ahí es donde van a encontrar ustedes esto que estamos comentando aquí. ¿Dónde y cuándo se escribió? Bueno, en cuanto a la fecha de su composición, el autor, y esto es lo que siempre nos va a ayudar, y a mí me encanta cuando veo ese tipo de afirmaciones, el autor tiene conocimiento de la destrucción de Jerusalén, por eso era importante también que viéramos en el video de la entrada, este año 70, y experimenta muy de cerca la separación de los cristianos de la sinagoga judía. Esa separación la vemos, por ejemplo, también, nada más como un dato histórico, la vemos también en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 9 del ciego de nacimiento se dice que ya se habían puesto de acuerdo para que si alguien se declaraba cristiano fuera expulsado de la sinagoga. Entonces hubo una ruptura, un momento de ruptura entre cristianos y judíos. Entonces, fíjense nada más, sabe de la destrucción de Jerusalén del año 70. Segundo, está en la vivencia de que los cristianos están siendo expulsados de la sinagoga. Por lo tanto, muchos biblistas sugieren como fecha probable la década de los 80. Ya pasó los 70, que es el punto que se menciona, que se puede visualizar, y está en su apogeo esta expulsión. Entonces tenemos allí justamente el tiempo de la década de los 80, que es el tiempo del sínodo de Yamnia, que es donde se supone que se acordó esto,
y de la promulgación de la Birkat Haminim. ¿Qué era esto? Una oración judía contra los herejes cristianos. Recuerden que empezamos siendo vistos como herejes, como sectarios, entonces pues evidentemente no éramos nada bien vistos. Y de acuerdo con esto, y con lo que yo diría la cuestión unánime, el lugar de redacción fue Antioquía de Siria, porque hay varias Antioquías. En el mapa que les presento aquí, que lo digo así, ¿no? Estuve buscando mapas para que fuera el más adecuado, y pues como verán, tiene unas líneas aquí. Bueno, es que este era un mapa que hablaba de los viajes de Pablo, ¿verdad? Del segundo viaje, si no me equivoco, pero fue el mejor que encontré para nuestra visualización. Y podemos ver en la pantalla a la derecha, abajo, aquí dice Judea, Samaria y Galilea. Ahí está esa parte, a la derecha, abajo, y ahí se ve arribita de Judea que dice Jerusalén, ahí dice Jope, arribita Tiro y Sidón en la zona costera, y Tiro y Sidón ya están en Fenicia. No sé si ustedes recuerdan esto de la mujer sirofenicia. Ah, bueno, la mujer sirofenicia no era, ¿se acuerdan? No era judía. Entonces, ella pertenecía a la tierra que estaba al norte de Tierra Santa, que era una conjunción aquí de Siria, y ahí está Fenicia. Bueno, pues si nos damos cuenta entonces, aquí donde está la parte un poquito más amarillo, mostaza más o menos, que dice Siria, arribita de Siria dice Antioquía. Esa es Antioquía de Siria, ¿verdad? Y abajo, dentro de la misma Siria, vemos que está Damasco. Damasco nos suena mucho por San Pablo, ¿verdad? Pero bueno, en otro momento tendremos oportunidad de hablar de San Pablo, su conversión y su vida. Bueno, entonces aquí está Tierra Santa hasta abajo a la derecha. Ahí se ve en lo azulito. No sé si llegan a ver el puntero del mouse, creo que sí. Este puntito azulito que estoy señalando, que es el de arriba, ese es el mar de Galilea. La línea azulita que viene para acá es el río Jordán. Ahí apenita se ve. Y hasta abajo hay también otro manchón azul, es el mar muerto, ¿verdad? Entonces ahí está la Tierra Santa y Siria fue la Tierra Santa y ahí está Antioquía. Aquí mismo, por ejemplo, ya sin perdernos, es muy rápido, sin perdernos a la izquierda, a la misma altura de Antioquía de Siria, vamos, encontramos Perge, y arriba dice Pisidia como zona, como región, y arribitita dice Antioquía. Ahí está otra Antioquía, por ejemplo, así que pues había varias Antioquías de momento. Pero ahí fue donde se constató la escritura y decimos y más o menos la fecha de composición de este evangelio. ¿Quiénes eran los destinatarios originales de este evangelio? Recordemos que a pesar de que podamos hablar de que la palabra de Dios es para todos y de que a nosotros mismos nos ha llegado un mensaje a través de él, pues San Mateo tenía en su intención escriturística, en su mente, a ciertas personas, ¿verdad? Así como cuando decíamos, ¿para quién escribió Lucas? Pues para Teófilo y a la comunidad de Lucas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ahí están, ya nosotros venimos 2000 años después y hacemos nuestras las palabras que eran para otros, en cuanto no la letra en sí misma, sino el mensaje. Bueno, pues el Evangelio de Mateo se escribió para una iglesia formada mayoritariamente por judío-cristianos. Es decir, también se suele mencionar así, cristianos venidos del judaísmo. Pero, y aquí hay una cosa bien interesante, en esta iglesia, a ver, lo voy a poner de esta manera. Somos un grupo de judíos y este grupo de judíos nos convertimos al cristianismo. Entonces tenemos pues una una ascendencia, unos antepasados que nos han legado una doctrina judía. Por eso es que conocemos las escrituras. Pero de repente se incorpora a nuestro grupo una persona que no tiene la misma historia de nosotros, sino que sí, que no es judía, sino que es gentil. Entonces, en esta comunidad de Mateo, a la que escribe Mateo, vaya,
Eran judeocristianos, es decir, cristianos venidos del judaísmo, pero poco a poco tenía más y más gentiles. Mateo parece escribir principalmente para esas comunidades conscientes ya de su propia identidad y afirma, como el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, la continuidad, es importante, y la novedad del mensaje de Jesús respecto a sus raíces judías. En el Sermón del Monte, ustedes recordarán una frase muy característica de Jesús que dice, no he venido a abolir ni la ley ni los profetas. Continuidad. Dice, he venido a llevarlos a su perfección. Novedad. Entonces, esto es, tenemos la tradición judía, pero al mismo tiempo lanzamos nuestras vidas, lanzamos nuestra fe hacia algo novedoso. De hecho, en ese mismo sermón vamos a ver que constantemente Jesús va a decir, han escuchado que se dijo, pero yo les digo, ¿verdad? Entonces, ahí está como ruptura o como avance en el proceso del anuncio del Evangelio. Continuidad, porque en él, que es el Mesías, que de hecho así se tiene que presentar a Jesús como el Mesías, se cumplen las profecías y alcanza su perfección la ley, lo que recién hemos dicho. No he venido a abolirlo, sino a llevarlo a su perfección, a darle cumplimiento. Pero también novedad, porque la buena noticia, el Evangelio, desborda todas las expectativas. El vino nuevo se echa en odres nuevos, dice Mateo 9:17. Por eso, entre otras cosas, cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento. Decíamos ya, porque éramos una comunidad judía, entonces conocíamos el Antiguo Testamento, y con la intención de que se cumplan en muchos acontecimientos de la vida de Jesús estos textos que se acaban de decir, además de entroncarlo en la genealogía de David y de Abraham. Tuvimos hace poco un tema sobre los abuelos, los antepasados de Jesús. Este no está en el canal, pero fue presencial, pero ahí hablamos un poquito de este tema, de la genealogía de David y de Abraham. Jesús, seguimos hablando de los destinatarios, se va a presentar como superior a Moisés. Ahorita que hablemos de la estructura, vamos a verlo mucho más claramente. Aprueba los mandatos de la ley judía, pero también los corrige y los lleva a plenitud, y él a su vez propone las bienaventuranzas. 5:3-10, Mateo 5:3-10, ahí están las bienaventuranzas. Lo primero que dije es 5:17, ¿se acuerdan? No he venido a abolir, lo acabamos de comentar, sino a llevar a su plenitud, y además, después de ello, han dicho, pero yo les digo, corrigiendo. Después del momento escatológico de su muerte, investido de plenos poderes con la resurrección, todo poder me ha sido dado, lega su enseñanza como mandamientos a sus discípulos. Fíjate qué interesante, porque les dice en 28:16-20, todo poder me ha sido dado en la tierra y en los cielos. Y dice, y aquello que yo les enseñé, vayan y enséñenlos todos y hagan discípulos a todos. Entonces, su enseñanza es ya el estilo de vida propio del cristiano. Y esto, aquí viene una cosa bien importante, en vez de la convergencia, de decir que todos se reúnan, en vez de la convergencia de las naciones a Israel, anunciada por profetas, ¿qué promueve Mateo ahora? La propagación de la buena noticia para todo el mundo. Y hagan discípulos a todas las gentes, ¿verdad? No nada más a los judíos. Y en vez de la circuncisión, instaura el bautismo como signo y realidad de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Efectivamente, para incorporarse al pueblo de Dios no es necesario circuncidarse, pero sí bautizarse. Entonces, esta es los destinatarios de Mateo, son una comunidad, repito, ya consciente, ya un poquito madura, por supuesto. Y entramos a la última parte de este primer momento, que es la estructura del Evangelio. Este Evangelio es una belleza en cuanto a su estructura. Usualmente su servidor habla mucho de lo bien que fue escrito el Evangelio de Juan, por ejemplo, quitándole, por supuesto, el epílogo, que como que conflictó un poquito la estructura, pero Mateo no se queda atrás. Mateo es un evangelio conformado por 7 partes bien definidas, bien llevadas adelante.
La primera nos va a hablar del origen y el nacimiento de Jesús, capítulos 1 y 2. ¿Qué relatos encontramos aquí? Si recordamos, encontramos la genealogía de Jesús, encontramos la concepción virginal de Jesús, dicha, por supuesto, para San José. Después la vamos a encontrar anunciada a María en San Lucas. Y encontramos el nacimiento virginal de Jesús, encontramos la visita de los magos, encontramos la matanza de los inocentes y a Jesús con sus papás yéndose a Egipto y luego volviendo para establecerse en Nazaret. Ahí están los primeros 2 capítulos. Pero después de esos capítulos vienen 5 secciones dobles. Dobles porque contienen narraciones y discursos. Y es que ya esto de 5, van a ver que los discursos son, para el estudioso de Mateo, son el tesoro para entender la figura que Mateo propone de Jesús. Porque, y aquí viene lo importante, decíamos en la lámina previa, decíamos que Jesús es superior a Moisés. Para los tiempos de Jesús y todavía de alguna manera actualmente, la ley de los judíos es la Torá. Vaya, ley, Torá significa ley o enseñanza también, de hecho. Entonces la Torá es lo que todo judío creía, por así decirlo, ¿no? Había judíos que no creían en otros libros, pero los judíos en general debían creer en la Torá, que es la ley que dio Dios a su pueblo a través de Moisés. Y la Torá está constituida por 5 libros, que nosotros llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 grandes libros, y estos libros entonces eran atribuidos a Moisés. Entonces, Jesús, como el nuevo Moisés, y superior, por cierto, como nuevo y superior Moisés, también va a ser autor de 5 textos que aquí se van a presentar como discursos. El primero es la promulgación del reino de los cielos, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, y lo conocemos perfectamente bien, pero perfectísimamente bien, porque es el sermón de la montaña, el sermón inaugural, el sermón programático, la carta magna de los que quieren vivir en el reino de los cielos. Entonces es el sermón de la montaña, el discurso inaugural, que lo encontramos sobre todo en el capítulo 5, pero de hecho desde mucho antes. Y ya desde aquí se nos dice de Jesús una cuestión bien bonita y bien interesante, porque dice que Jesús subió al monte, por eso se llama sermón de la montaña, sermón del monte. Subió al monte y empezó a decirles tal, ¿no? Y entonces esa nueva ley ya no es escrita en tablas, sino en los corazones de los creyentes. Las tablas de Moisés quedan atrás, por así decirlo, quedan superadas, y ahora vienen los corazones de los creyentes. Dicho esto, vamos a ver que del capítulo 3 al capítulo 4, 22, hay una sección narrativa donde hay vocaciones, milagros, incluso hasta las mismas tentaciones de Jesús. Pero después de esa sección narrativa donde nos cuenta algunos actos, algunos hechos de Jesús, viene el discurso. Y el discurso viene a explicar los acontecimientos y viene a, de alguna manera, como resumir y proponer. En este caso es la promulgación del reino de los cielos. El segundo discurso es la predicación del reino de los cielos. También tiene su sección narrativa, acontecimientos de Jesús y de los discípulos, algunos milagros y demás, y viene el discurso apostólico. En el estudio de Mateo generalmente se enfatiza más los discursos, así que ahorita les voy a decir, capítulos 8 al 10, viene el discurso apostólico, cuando los envía. De hecho, aquí es donde se menciona la llamada de los discípulos, cuando, por ejemplo, San Marcos pone esta llamada desde el capítulo 3, inmediatamente apenas empieza su evangelio, ya está llamando Jesús a los 12, ¿no? Y con los cuales hace su colegio apostólico. Aquí no. Aquí se espera Mateo para proponer la llamada de los 12, la hechura del colegio apostólico, hasta ese momento, porque Mateo está escribiendo de una manera muy ordenada. Después viene el misterio del reino de los cielos, y entonces viene otro discurso. Claro, viene una sección narrativa también.
nuevamente acontecimientos, palabras, milagros y demás de Jesús, pero como el reino de los cielos es misterioso, solamente se puede dar a conocer mediante parábolas. Entonces viene un tercer discurso que es el discurso parabólico, el discurso en parábolas. Después ya se empieza a hablar de la iglesia, les decía que es un texto también eclesial, y esta iglesia como primicia, como anticipo de la eternidad, del reino de los cielos, presente aquí en la historia, en la tierra, y entonces viene el cuarto discurso, después de su debida y necesaria sección narrativa, viene el cuarto discurso que es el discurso eclesiástico, ¿verdad? Vamos muy bien, y entonces ya lleva Mateo 4 discursos, le falta uno, y evidentemente tendrá que hablar del mundo venidero, por así decirlo, ¿no? Del fin de los tiempos, si queremos también llamarlo así de momento. Próxima venida del reino de los cielos, entonces viene su sección narrativa, o sea, vean, a eso me refiero con que Mateo escribió un texto, pero bien hechecito, muy bien hechecito. Sección narrativa, después viene el famoso discurso escatológico. Creo que todos recordaremos en aquel día, dirá a unos vengan a mi derecha y otros a la izquierda. ¿Se acuerdan? Porque tuve hambre, tuve... Ah, bueno, aquí está. El final es un discurso que tiene que ver con el final de los tiempos, el discurso escatológico. Y voy a decirlo así, pero pareciera que lo estoy minimizando, pero no es así. Cierra Mateo con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No es que lo importante sean los 5 discursos y que así como una conclusión, como un epílogo, viene pasión, muerte y resurrección. No, no, no. De hecho, todo esto ha preparado. Ya sabemos que en la predicación cristiana original, lo principal era justamente el querigma, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que influye en nuestras vidas. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? Esa es, pues, la estructura del Evangelio de Mateo y cómo nos va llevando de una manera, vaya, preciosísima, preciosísima, hasta llevarnos al punto importante, al punto central, que es pasión, muerte y resurrección de Jesús. San Mateo, como dicen por ahí, pues no fue ningún improvisado. Tuvo tiempo para escribir su evangelio, para pensarlo, para reflexionarlo, y hasta el momento todo ha sido estructural, usando también la misma palabra de estructura, pero en un momento más que empecemos con la segunda parte de Mateo, que es la parte de los temas selectos, vamos a ver que justamente no hay una realidad, por así decirlo, cualquiera, sino que en realidad esto es mucho, muy importante. Esta es lo que podríamos llamar la ficha técnica del Evangelio de San Mateo. Decimos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.